nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que están viendo este programa. Aquí estoy un día más para compartir la palabra del Señor. Y vamos a hacer un pequeño estudio hoy sobre los celos y la envidia. El tema que quiero tocar se llama Derribando al gigante de los celos y de la envidia. ¿Por qué derribando al gigante y no a los gigantes? Porque la envidia es la que desata los celos y viceversa. Y cada vez que se habla de celos, se habla de envidia, parece que se mueve en círculos específicos, pero nos vamos a dar cuenta que los celos y la envidia es como las zorras pequeñas que habla el rey Salomón en el libro de Cantar de los Cantares, que vienen entrando, son pequeñas pero arruinan grandes viñedos. Entonces es muy importante que estemos atentos para que nosotros podamos desterrar de nuestra vida y de nuestro corazón toda envidia o todo celo que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a derribar esos gigantes que vienen a frenar nuestro propósito. Hay una leyenda griega muy antigua que dice que habían dos atletas, se habían preparado para correr una carrera de muchos kilómetros. Ambos se habían preparado a la perfección, habían dado todo de sí, pero obviamente en una carrera solo uno puede ganar. El que ganó lo celebró y le sacaron las noticias por toda la ciudad y por ende también hicieron una estatua de mármol con la réplica de él como teniendo la victoria de esa carrera. Pero el segundo personaje que llegó en segundo puesto sintió que el que había ganado era mucho mejor que él y por ende comenzó a sentir que él era un fracasado aunque había llegado el segundo puesto. Pero comenzó a dejar que la envidia y los celos trabajaran en su corazón. Entonces una noche dijo, voy a ir donde está la réplica de mármol y voy a ir a comenzar a hacer que esa réplica caiga y se destroce en el suelo. Cada noche este personaje iba y comenzaba a darle a la réplica con el martillo y el dintel, comenzaba a darle para que eso se desvaneciera. Pero él no se esperaba que una de las noches, cuando él fue, no se dio cuenta que eso ya estaba débil. Y cuando se acercó para volver a darle con el martillo y el dintel, entonces la réplica se le cayó encima y lo aplastó y lo mató. Ahora, esto nos deja una enseñanza de que los celos y la envidia llegan a matar nuestro corazón. Él no pudo soportar que otro ganara. Él no pudo soportar que en esa ocasión otro pudiera llegar en primer puesto. En vez de pensar y decir, bueno, ok, yo tendría que mejorar, quizás en la próxima carrera voy a dar más de mí y podré ganar porque tenía talentos. Pero dejó que los celos y la envidia lo pusieran ciego a tal punto que él no podía ver esa réplica del supuesto rival y quiso derribarla, pero lo que no se esperaba es que esa réplica lo derribara a él. Esto es una enseñanza que también en las Escrituras nos habla mucho de los celos y la envidia, algo de lo que tenemos que cuidar nuestro corazón. El rey Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Escritura dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cada vez que hablamos de la envidia, ¿qué es carcomer? Algo que viene arrancando sobre nuestra piel, sobre nuestros huesos. La envidia y los celos, una persona que se mueve en envidia y celos es una persona que vive carcomiéndose y no puede tener paz en su corazón. Por eso es tan importante entender que esto de los celos y la envidia no es algo que uno nazca con eso, no es un don, entre comillas, que uno nace con ello, sino que también son espíritus que se mueven, que Satanás comienza a infiltrar a nuestro corazón los celos y la envidia. Bueno, antes de ir a la siguiente escritura, vamos a hablar qué es envidia o qué significa la palabra envidia en griego. Y la palabra envidia en griego se menciona kinag,
que significa ambición desmedida. Cuando uno tiene envidia, envidia algo que otra persona no tiene. Cuando uno envidia a alguien, envidia lo que es la persona o lo que pudo llegar a tener o que pudo llegar a adoptar en su vida a causa del esfuerzo. Hay gente que puede tener de todo en la vida, pero siempre habrá de alguien que envidie más. No importa en la clase social en la que uno se encuentre, o en el ministerio, o en lo que hayas alcanzado. Quizás uno haya alcanzado mucho, pero cuando hay envidia en el corazón, entonces vamos a estar pendientes de que otros han crecido más que nosotros, o que otros son más populares que nosotros, o que otros tienen más nombre que nosotros, y eso comienza a desatar una envidia que comienza a carcomer nuestros huesos. Como la leyenda griega que les dije hace un momento, cuando uno se llena de envidia, entonces podemos notar que el corazón no va a estar tranquilo, va a haber una perturbación continua. Esto me habla de que cuando el rey Saúl, dice la escritura, y cuando David mató al gigante, dice que las mujeres, las jóvenes de Israel comenzaron a decir: Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10.000. La envidia desde aquel momento y los celos en la vida de Saúl llegó a tal punto que quiso matar a David en varias ocasiones. Más, desde ese cántico, Saúl no vivió para otra cosa que para perseguir a David y tratar de matarlo. Cuando uno tiene envidias y celos, el hombre puede llegar a hacer cosas incoherentes, cosas que nunca uno hubiera pensado. Por eso es muy importante. Saúl tenía un propósito, pero a causa de enceguecerse, de llenarse de envidia y de celos en su corazón, jamás pudo desarrollar el reinado que Dios tenía para él. Entonces también dice la escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso todavía no sois hombres? ¿No sois carnales? Es muy importante que Pablo habla a la iglesia de Corintio, porque los celos, vamos a ver también en el griego lo que significa, y la palabra celos para griegos es sein, que significa hervir por dentro. ¡Wow! Hervir por dentro. Los celos y la envidia nos hacen estar cegados. Imagínense en una persona que tenga celos en su corazón. Estás hirviendo por dentro constantemente, pensando si la otra persona avanzó, si la otra persona hizo, si otro no hizo. Y es un sin vivir, como tenía Saúl, de celos y envidia, que no podía mirar su reinado o mirar lo que Dios quería hacer con él, a causa de que estaba pendiente de lo que David podía llegar o no llegar a ser. Esto nos enseña, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes todavía hay celos, hay divisiones, porque vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué sucede cuando en nuestra vida se mueven los celos y se mueve la envidia? Obviamente, como dije, número 1, habrá perturbación. Una persona que contenga celos o envidia jamás va a tener paz en el corazón. Y la envidia y los celos se mueven en ámbitos muy específicos y puntuales. Podemos ver en el círculo o en el ámbito de la prosperidad, de los negocios. Por ejemplo, cuando dice la escritura que Isaac, Dios lo bendijo y lo prosperó y lo engrandeció, dice que los demás se volvieron celosos y envidiosos porque Isaac había crecido. Cuando uno comienza en la vida, por ejemplo, podemos ver la vida de José. Dios le había entregado sueños, y este es el ámbito espiritual, el ámbito ministerial. También cuando José soñó los sueños y tuvo la valentía de comentárselo a sus hermanos, la escritura dice que sus hermanos le envidiaron, y a causa de los celos y la envidia intentaron matar a su hermano, y como no pudieron matarlo, entonces lo vendieron a Egipto. Podemos ver que los celos y la envidia van a sacar la paz de nuestro corazón. No hay cosa peor en la vida de un ser humano que no tener paz.
que aunque quieras dormir no hay paz, porque la envidia ha tomado tu corazón, sea en lo ministerial, sea en la mayordomía, sea en el área personal, en el área familiar. Cuando hay envidia no habrá paz en nuestro corazón, carcomerá nuestros huesos. Lo segundo que podemos ver o que puedo decir es que la envidia y los celos son alimentos de los demonios. ¿Cómo es esto, pastor? Así, cuando uno tiene celos y envidias, los demonios se alimentan de ello, se alimentan de lo que nosotros estamos sintiendo o de lo que nosotros estamos abrazando, porque los celos y la envidia obviamente vienen del infierno, vienen de Satanás. Entonces, cuando nosotros alimentamos esos celos, cuando no recibimos el aplauso tan grande como el otro recibió, cuando no hemos predicado aparentemente tan bien como otro predicó, cuando nuestro nombre no es tan grande, no lo ponen en grande como a otras personas, comenzamos a alimentar nuestra envidia y nuestros celos. Y cuando la envidia entra, entonces el amor comienza a desvanecer. Entonces, por eso, segundo punto, yo podría decir que la envidia es alimento de los demonios. Ellos se alimentan a causa de lo que nosotros estamos abrazando en nuestro corazón. Número 3, los celos y la envidia destruyen las relaciones. Como he mencionado, en la vida de David, en la vida de Saúl, podría haber una relación de padre e hijo. Aunque David había tenido un corazón correcto para Saúl, Saúl nunca pudo abrazar a David como hijo a causa de la fama y a causa del progreso que él había hecho. Saúl podría haber dicho: gloria a Dios, David mató 10,000, yo maté a miles, pero somos un equipo. Ese sería el corazón correcto. Pero cuando ya la envidia entra y los celos en nuestro corazón, habrá en nosotros un espíritu de persecución hacia otros y habrá celos a causa de lo que otros puedan llegar a conseguir. En el libro de Éxodo capítulo 20, cuando el Señor habla de los 10 mandamientos, entre ellos dice: no codiciarás ni la esposa, ni los bienes, ni la casa de tu prójimo. El no codiciarás habla de envidia. Dije que la envidia es un deseo desmedido, una ambición desmedida de tener algo que yo no tengo. Entonces tenemos que centrar nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida, porque los celos y la envidia destruyen las relaciones. Donde hay celos no habrá relaciones limpias. Donde hay envidia, esa envidia comienza a destruir, comienza a desmenuzar amistades y relaciones que podrían ser para nosotros de mucha bendición. Así que yo creo que este tema es muy importante para nosotros y que el Espíritu Santo a través de esta enseñanza pueda trabajar en nuestro corazón y pueda traer a la luz las cosas que están mal en nuestra vida, para que hoy en el nombre de Jesús podamos derribar al gigante de los celos y de la envidia. Vamos a continuar con este tema tan importante. No me dejes sola, no te muevas de tu canal Osana Visión, porque en unos minutitos estaremos con ustedes con el tema derribando al gigante de los celos y la envidia. Muchas gracias por esperarme ahí donde estás. Quizás estás viendo por el teléfono, en un hotel o por tu canal Osana Visión. Gracias por esperar por este tema tan importante, derribando el gigante de los celos y la envidia. En el bloque anterior hablé de algunos puntos que hace la envidia y los celos, cómo pueden destruir o que provocan en nuestra vida. Entonces vamos a ir al punto número 4.
los celos y la envidia no solo destruyen relaciones o a las personas que están a nuestro alrededor, sino que obviamente nos destruye a nosotros mismos. Cuando hay celos y cuando hay envidias, como dije, no vamos a tener paz. Pero no solamente que no vamos a tener paz, sino que vamos a traer amargura en nuestro corazón. Nuestro corazón se va a sentir fracasado. Porque siempre cuando hay envidia nos vamos a estar comparando con uno o con el otro. Cuando hay envidia no vamos a poder vivir una vida tranquila en el Señor porque vamos a estar pendientes de otros. Como dije, hoy están las redes sociales, entonces cuando hay envidia y celos, entonces aunque no sea amigo de tal persona, pero me meto en el Facebook, me meto en el Instagram para hablar, para ver qué hizo, qué no hizo, cómo avanzó, qué no avanzó, quién lo nombró, quién no lo nombró. Y es un sin vivir, no hay paz. Y donde hay confusión, dice la Escritura, ahí no reina Dios. Entonces, la envidia y los celos comienza a destruir nuestro corazón, comienza a destruir el amor que Dios puso en medio de nosotros. Porque como mencioné en el bloque anterior, cuando entra la envidia y los celos, el amor comienza a desvanecerse. En otras palabras, cuando entran los celos por la primer puerta, el amor sale por la puerta de atrás. Es muy importante tener un corazón sano. Por eso el rey Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando hay celos y envidias, habrá heridas en nuestra alma, habrá rencores, habrá celos. Y a veces los rencores no vienen porque alguien me hizo algo, sino por la mera envidia que yo dejé crecer, entonces traeré heridas a mi corazón y por ende al cuerpo de Cristo, porque si uno de nosotros estamos mal, vamos a dañar a los demás. No es bueno los celos. Satanás viene sutilmente con los celos y la envidia. Quizás él sabe que no te puede derribar en lo moral, no te puede derribar en tu santidad, no te puede derribar en la verdad. Pero quizás el diablo susurra en tu oído que otro alcanzó algo más que tú. Y ahí es donde se desata o se abre la puerta para el espíritu de los celos y la envidia. Otro punto para ir finalizando. Hay muchos puntos, pero creo que los más importantes es los que les estoy diciendo. Que cuando hay envidias y celo, nuestra vida se desenfoca del propósito de Dios. Saúl, Dios le había dado una oportunidad para ser rey, aunque Dios no había querido al principio. Pero cuando entran los celos hacia David, cuando entra la envidia hacia David, entonces Saúl sacó la mirada de su propósito y comenzó a mirar la vida de David. Es más, dice la Escritura que David avanzaba, pero Saúl se detuvo. Incluso podemos ver que Saúl cayó hasta en la brujería, en la hechicería. Entonces es muy importante que cuando nosotros hay envidias y celos, nuestra visión se corrompe, nos pone ciegos, comenzamos a ver cosas que no deberíamos ver y comenzamos a mirar la vida de otro en vez de procurar mirar nuestra vida. Una de las cosas también terribles es que nosotros perdamos el propósito que Dios nos entregó. Así que en este día, tú que estás escuchando esta palabra, quiero decirte, si hay algo en tu vida, celos, envidias entre la familia, en el ministerio, esto se puede ver mucho. Es más, la Escritura lo que más muestra los celos y la envidia es dentro del ministerio, dentro de la iglesia y dentro del seno familiar. Es donde los celos más grandes se han producido. Puedo mencionar a Jacob y a Esaú, como dije, a José, a sus hermanos y aún el hijo pródigo, que muchas veces nos enfocamos de aquel que vino y que le pusieron anillo en su mano y zapatos y vestimenta. Pero ¿qué pasa con el otro hermano? En vez de ponerse alegre de que su hermano había vuelto en sí y que había recuperado a su hermano, él se puso triste. ¿Por qué? De los celos, porque estaba viendo que su padre le daba anillo, le daba manto, le daba vestidura y a él no. Pero
el pródigo había regresado, mas el hijo que estaba, los celos y la envidia lo llevó a ser egoísta y no a alegrarse por los demás. El Señor nos enseña de que dice, llorar con los que lloran y regocijaos con los que se regocijan. Cuando una persona tiene celos y envidia en el corazón, se regocija del mal de los otros y llora por el bien de los otros. Cuando uno tiene celos y envidia en el corazón, la bendición de otros le perjudica a él. La alegría de otros le hace llorar a él. Por eso cuando hay celos y envidia, nuestro corazón comienza a cambiar y no permitamos que Satanás venga a dañar nuestro corazón. Pero ahora sí, en este tiempo que nos queda, quiero hablar en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 15, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pablo está diciendo, los celos amargos, la envidia, no viene de lo alto, no es sabiduría de lo alto, sino que procede de abajo, que es infernal, dice el apóstol Pablo, animal y diabólica, terrenal. O sea, para que Pablo diga que es animal, es algo incontrolable. Cuando los celos y la envidia toman nuestro corazón, es algo que nos puede dominar. Pero a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, hoy hay victoria para derribar los gigantes. ¿Cómo derribo ese gigante, pastora? ¿Cómo saco los celos, la envidia de mi corazón? Rápidamente te lo voy a decir y céntrate en esto. Número 1, para derribar este gigante debemos reconocer nuestra envidia y nuestros celos. Si uno dice, no, yo no soy envidioso, pero está verde de los celos, entonces ¿cómo es esto? Dios no puede hacer la obra si no reconozco primero que tengo ese problema, que permití al diablo que trajera ese espíritu de envidia sobre mi vida. Número 2, debo renunciar a ese espíritu. Decirle, Señor, yo reconozco que yo tengo envidia, tengo celos, me da rabia que otro haya prosperado más que yo, que otro alcance cosas más grandes. Pero Señor, hoy renuncio. Tú tienes que renunciar, declarar, porque los celos y la envidia es un pecado. Tú tienes que declarar con tu boca en la presencia del Señor y decir, Señor, yo renuncio a los celos y a la envidia. Número 3, para derribar este gigante, necesitamos orar por nuestro supuesto rival. Uy, no, eso sí da duro, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo voy a orar por aquel que creció más? ¿Cómo voy a orar por aquel que tiene más nombre que yo? Tranquilo, en la humildad el Señor se mueve y Dios levanta al humilde, pero no soporta el soberbio. Dice una historia verídica que había un predicador, Spurgeon, que estaba predicando, y había otro predicador que ya estaba establecido en la ciudad. Entonces Spurgeon comenzó a predicar y llenaba estadios de 20,000 personas. Cuando el otro predicador se enteró y comenzó a ver que Spurgeon predicaba más gente que él reconoció que comenzó a llenarse de una envidia y unos celos terribles que no podía ni siquiera descansar. Entonces, orando, el Señor le dijo, tú tienes que reconocer, pero tienes que orar por Spurgeon. Y él dijo, ¿cómo voy a orar si es aquel que supuestamente es mi rival y no puedo ni verlo? Entonces el Espíritu Santo le dijo, tienes que orar por él. Y cuenta este testimonio de que el segundo predicador comenzó a orar por Spurgeon y dice que cada vez que oraba comenzaba a sentir que algo se desgarraba de su corazón, pero a tal punto que empezó a ver las victorias de Spurgeon como sus victorias. Pero no solamente eso, sino que dice que a medida que bendecía a Spurgeon, Dios lo comenzó a bendecir a él, a tal punto que la iglesia de este segundo predicador creció tanto a causa de la predicación de Spurgeon, porque se entregaba tanta gente al Señor que no había iglesia donde poner la gente, y la iglesia de este segundo predicador se llenó de una manera gloriosa. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros debemos orar por aquel que se ha levantado la envidia.
orar y bendecirlo, porque para lo que nosotros queremos en nuestra vida, primero tenemos que hacerlo en la vida de otros. Ora, aunque digas, voy a orar y sientas que te vas a manifestar de la envidia y los celos, manifiéstate, pero renuncia a eso. Hasta que no sientas la victoria de aquel del cual tú tienes celos, entonces sigue orando para que Dios pueda bendecirte. Bendice, porque el Señor no nos llamó a maldecir, sino a bendecir. Yo sé que esto a ninguno nos agrada y no es fácil. Y es más, todos estamos débiles en esta área. Todos podemos o hemos sentido envidia o celos en algún momento. Pero la clave está en orar por nuestro supuesto rival. Y número 4, para finalizar, tenemos que afirmarnos en la bondad de Dios. Pastora, ¿cómo afirmarme? Después que renuncio, después que reconozco, después que oro por mi supuesto rival. Tú tienes que orar hasta que no sientas que lo oras entre dientes. ¿Vieron que hay gente que dice, Señor, bendícelo? Pero los celos no. Hasta que tú sientas libertad en tu espíritu con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando tú te afirmas en la bondad de Dios, deja de compararte con lo que otro alcanzó, porque tú no has visto todavía lo que Dios hará contigo. Si tú no reconoces la bondad que Dios ha sido bueno, mira las cosas que has alcanzado, mira las cosas que Dios te dio la oportunidad de emprender, mira los milagros, mira las hazañas que el Señor te ha permitido realizar en Él. Mira tu familia, mira cómo Él cambió tu corazón, mira de dónde el Señor te sacó, mira a dónde Dios te ha levantado al día de hoy. Entonces eso es afirmarse en la bondad de Dios, decir, Señor, todavía no veo todo lo demás, pero me afirmo en tu bondad. Tú has sido bueno conmigo. Tienes que darle gracias al Señor por lo que Él hizo hasta ese momento. Deja de ponerte un termómetro con otra persona y dale gracias al Señor porque no merecíamos nada, pero Dios nos ha bendecido. Y a medida que nosotros tengamos un corazón así, humillado delante de la presencia de Dios, ese gigante comienza a ser derribado, ese gigante comienza a ser vencido en el nombre de Jesús, porque nosotros no le estamos dando lugar a la envidia, sino que le estamos dando lugar a la gracia, al perdón y a la bendición de Dios. Así que recuerda, saca hoy, renuncia a todo celo y envidia y deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Bendice a los que alcanzan cosas grandes en el reino, porque esa tiene que ser nuestra mentalidad. No estamos para competir, sino que a cada uno Dios le dio algo particular para edificar el reino. No estamos para pelearnos. Nuestro enemigo es uno solo y se llama diablo y Satanás, que ya está vencido, pero nosotros no estamos para pelearnos, estamos para bendecirnos, para orar y para fortalecernos en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida que si das estos pasos habrá libertad, bendición de Dios y Dios te sorprenderá grandemente. Que la gracia, el favor y la misericordia y el amor de Dios obren sobre tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.